Pero buen día, ¿cómo están? Bueno, hoy no nos encontramos por Zoom, nos encontramos con un video. Y no solamente nos encontramos con primer ciclo, sino también con segundo. Así que, hola hermosos, hace un montón que no los veo, los extraño, pienso todo el tiempo en el momento en el que volvamos a encontrarnos en el patio, a jugar, a compartir, a charlar, a contarnos cómo están, cómo pasaron estos días, a ver qué pelis vieron, qué series vieron, con qué música se engancharon, bueno, que me cuenten cómo están un poco. Yo les cuento que, al igual que todos, no sé si saben, pero estoy en casa. Estamos todos en casa. Y en este tiempo que uno está dentro, empieza a conectarse con otras cosas, ¿no? Y el arte es una de las cosas que yo siempre digo que nos va a salvar, a fin de cuentas. Y creo que en un punto lo estamos poniendo en práctica hoy y lo estamos viendo. ¿Quién cuando está aburrido no prende Netflix y se pone una peli? ¿Quién no se pone a leer? Bueno, estaría bueno. Algunos que digamos, ay, vamos a leer. ¿Y quién no se pone a imaginar, a pensar? ¿Quién no arma un escenario en su living? Bueno, ¿saben qué les vengo a contar un poco yo? Yo les vengo a contar un poco sobre el teatro. ¿Quién me puede contar a mí qué es el teatro? ¿Qué es el teatro? Es una pregunta enorme, que seguramente tiene muchas respuestas, y según quien lo mire, o quien esté prestando atención a este video, quien me esté escuchando, o quien lo viva, me puede decir muchas respuestas. Bueno, el teatro es un espacio físico donde vamos a ver una obra, es un género literario, el teatro es magia. ¿Pero qué es el teatro? El teatro es un lugar en donde se ponen en escena un montón de historias, donde entramos a un mundo distinto, un mundo mágico en donde sabemos que lo que sucede arriba del escenario no es real, pero seguramente nos va a transformar. El teatro es un lugar privilegiado, es un lugar maravilloso donde la gente entra, se sienta y disfruta de una puesta en escena que está representada por actores, que es un grupo de personas maravillosas, o no tanto, pero sí, dirigidas por un director. El director tiene mucha responsabilidad sobre lo que ustedes van a ver cuando entren a un teatro y cuando se sienten a ver una obra. El teatro es una forma de vida. El teatro no solamente es una obra que vamos, abrimos un libro y leemos. No, el teatro es un mundo mágico. Es un mundo que nos presenta otra realidad. Es un escenario que nos transporta, que nos invita a volar, que nos invita a crecer, que nos invita a crear. Una obra de teatro, puesta en escena, se compone principalmente de algo que es fundamental, que es el texto dramático. El texto dramático es el libreto, mal llamado como nosotros conocemos. Son los diálogos que van a decir los actores arriba del escenario. ¿Alguna vez leyeron una obra de teatro? ¿Vieron que entre paréntesis tiene anotaciones? Bueno, esas anotaciones son lo que van a completar por completo al personaje. ¿Qué significa esto? Que lo van a ayudar al personaje a ser más importante, a saber cómo mirar, a saber qué hacer, a saber qué agarrar. Vieron que en un momento, por ejemplo, ¿no? Estamos viendo una obra de teatro y el malo le dice al bueno, ya me las vas a pagar. ¡Ja, ja, ja! Ríe 3 veces. Bueno, eso está anotado en las anotaciones. Todo lo que vemos extra del texto que está puesto en el cuerpo son las anotaciones. Y son muy importantes, muy importantes para el actor y para el director. Porque el texto dramático nos va a ayudar a contar la historia perfectamente bien. Sin un texto dramático, más conocido como libreto, no tenemos una obra de teatro. Porque si no, los personajes no tienen cómo cobrar vida. Y eso es muy importante. Ahora, yo puedo crear un escenario en cualquier espacio. Sí. Una cosa es el teatro físico al que entramos y tenemos la platea, el pullman, el super pullman, las patas del escenario, el telón, la parrilla de luces, todo lo que conocemos que tenemos adentro de un teatro. Y otra cosa es mi espacio artístico. Yo puedo crear un escenario en el living de mi casa. Sí, porque la magia la tienen ustedes. Entonces, podemos crear un espacio escénico en cualquier lugar mientras tengamos actores, un director y un texto. Pero pregunto, ¿las obras de teatro solo se hacen con los actores, los directores y un texto? No. Hay otro montón de cosas que son totalmente necesarias a la hora de llevar a cabo una obra de teatro.
que son todos los elementos complementarios. La utilería, el vestuario, el maquillaje teatral, que es súper importante porque muchas veces no tenemos actores grandes haciendo de personas grandes, sino son actores jóvenes súper caracterizados. O actores grandes súper caracterizados de jóvenes. Y esa es la magia del maquillaje teatral. Tenemos la iluminación, la música, la danza, la escenografía. Todas esas cosas son fundamentales a la hora de poner en escena una obra de teatro. Pero atenti. ¿Quién tiene la decisión final en todo esto? El actor. Porque el actor nos puede plantear que estamos en el medio del mar, a punto de ser partícipes de un naufragio, y el escenario está vacío. Y no hay más que una luz. Pero ¿qué pasa? El actor es quien decide cómo contarnos la historia y a dónde llevarnos. Siempre a un mundo mágico, fantástico, increíble. Porque el teatro es el paso más grande para volar. ¿Sí? Cuando nosotros entramos al teatro seguramente no salimos igual. No. Porque tenemos muchas más herramientas para creer. ¿Saben dónde nace el teatro? El teatro nace allá hace muchos años atrás, en la antigua Grecia. Sí. ¿Y cómo reconocemos que estamos hablando de teatro cuando pasamos por la puerta de un teatro o cuando nos dicen, teatro? Hay algo que es muy característico. ¿Saben qué es? Las caretas. ¿Vieron que a veces tienen en las puertas de los teatros o en una obra o en la tele o en algún lugar donde lo vean, hay dos caras? Una cara feliz y una cara triste. Bueno, las caretas del teatro son muy características. También parten de la antigua Grecia. Todo esto viene hace un montón de años de allá, de Grecia. La cara feliz representa la comedia y la cara triste representa la tragedia, porque son los dos géneros más importantes que tenemos en el teatro. El teatro tiene muchísimos géneros, tiene muchas ramas, tiene muchas maneras de ser contado. Tenemos teatro de títeres, teatro de sombras, teatro musical. Bueno, tenemos un montón de géneros dentro del teatro, pero nosotros los que más conocemos son el teatro musical, el teatro de sombras, el teatro de títeres y por supuesto el teatro de texto. Hoy dije, ¿por qué no? En dejarles tres videos. Uno es un teatro de sombras increíble que cuenta la historia del libro de la selva, pero de una manera muy distinta, ¿no? Como también nos muestra que nosotros podemos contar una historia casi sin decir una palabra. Porque el teatro es eso, la capacidad de sentarnos a ver algo distinto, a modificarnos, a crear, a ver más allá. Otra es la obertura del Rey León, en español. Sí. Y ahí vamos a hablar del género del teatro musical, que para mí es el mejor. ¿Por qué? Porque tiene todos los elementos para que lo que veamos sea increíble. Tiene música, tiene danza y tiene texto. Y les dejé una chapita en inglés, pues por supuesto iba a hacerlo en algún momento. Bueno, esa es una sorpresita. Es una historia que conocen todos, que todos sabemos la canción y demás. Pero ¿por qué elegí estos tres números? Primero y principal, porque el teatro no solamente, como dije hace un ratito, es un texto que se dice, sino es el cuerpo a favor, el cuerpo a disposición. Es la entrega total y absoluta en el escenario. Elegí el ciclo sin fin porque esto es lo que sentimos. Es un ciclo sin fin, que empieza, termina y vuelve a empezar todos los días. Cuando una función empieza, hay un montón de historias que se abren. Y cuando termina, son un montón de historias que quedaron apagadas. Pero no quedan en la nada, porque al día siguiente se vuelve a levantar el telón y vuelven a empezar. Es un ciclo sin fin de historias. Y el último que elegí es Let It Go. ¿Por qué? Porque sí. Porque la libertad que tenemos frente a una pieza teatral, cuando nos subimos al escenario o cuando nos sentamos a ver una obra, es enorme. Es el momento más grande y más lindo para crear, para imaginar, para pensar, para ver más allá. Porque el teatro, chicos, el teatro es maravilloso. El teatro no solamente es un espacio que tiene un escenario, una platea llena de asientos, un telón que abre y cierra, un acomodador que nos dice dónde sentarnos,
una boletería que es la que nos da las entradas. No. El teatro es magia. El teatro es ilusión. El teatro es olvidarse un ratito de todo lo que nos pasa y ponernos a disposición de otra cosa. El teatro, sin duda, es una de las cosas que jamás va a pasar de moda, que siempre nos va a acompañar y que siempre nos va a dejar un hermoso recuerdo de algo que hayamos vivido. El teatro es eso. Me gustaría leerles un pedacito de una canción que escribió Alberto Favero, un gran músico, que habla sobre lo que es el teatro. Y dice así: un ritual que repetimos sin hacer ningún reproche, en un mundo que inventamos cuando comienza la noche. Una sala que está a oscuras, un escenario desierto, que habitarán 1000 figuras que te harán soñar despierto. Un sol de cartón pintado, un rostro muy maquillado. Esto es teatro. Un par de medias corridas, 2 coristas distraídas. Esto es teatro. Una foto autografiada, cenar a la madrugada, porque termina muy tarde las obras. Esto es teatro. Capa, bastón y chistera. Un programa muy lujoso, un fracaso estrepitoso. Una Julieta treintona, la gente que se emociona. Esto es teatro. Y a mí hay una frase de esta canción que me conmueve muchísimo, que es: la vida en muy poco espacio. Porque sí, porque en un espacio chiquito, que es el escenario, los actores le dan vida a palacios, a reinos, a ciudades, a un montón de cosas. Entonces, la vida siempre, pero siempre está teñida del teatro. Los quiero mucho. Les dejo un beso enorme. No veo la hora de que nos veamos todos, nos encontremos, compartamos, charlemos, nos abracemos mucho y volvamos a estar juntos. Ya falta menos. Que tengan unas hermosas vacaciones de invierno, un merecido descanso. Disfruten, coman algo rico, miren mucho Netflix, miren series, lean, escuchen música, creen. ¿Y por qué no? Siéntanse en la libertad de crear una pequeña obrita de teatro. Eso sí, que tenga principio, nudo y desenlace, como cualquier cuento. Los quiero mucho.